Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy es preciso y oportuno compartir un extracto de una vieja entrevista que se mantuvo con un gran psicólogo como Pablo Caruso. En la misma se abordaba como tópico central la psicopolítica. De allí, y en el sentido de poder promover un contenido útil, accesible, oportuno y prudente para comprender la realidad cultural que vive el hombre hoy, se extrae la mirada que tiene un buen psicólogo en torno a qué es la psicopolítica y qué se puede aprender de allí para así uno estar prevenido y no dejarse tomar por las apariencias que presenta el mundo y sobre todo por el ejercicio de poder que se está desplegando a través de la realidad ficticia que se presenta en el mundo virtual. Bueno, gracias Horacio de nuevo por la invitación. Un honor estar acá también con Daniel, ¿no? Creo que es un término, un concepto que Byung-Chul Han desarrolla de buena forma. Yo no coincido en algunos aspectos, en algunos puntos que tocan el libro, sobre todo en el capítulo de capitalismo de la emoción, cuando habla de afectos, habla de emociones. Creo que hay alguna cuestión ahí teórica que yo difiero. Pero en general, salvo coincido con Daniel con el tema del neoliberalismo y cómo lo plantea, que pareciera como monotema, va todo por ahí cuando define algunas cuestiones. Creo que para llegar a la psicopolítica uno tendría que ir 2 pasos antes, si hablamos en una suerte de cadena histórica, y tomar un concepto de Foucault, por ejemplo, el del poder soberano, ¿no? Que en ese momento, ¿no? Estamos hablando de Edad Media, el poder soberano era aquel poder que decidía sobre tu vida, tenía un directo uso de la fuerza. Entonces, en ese entonces había un otro, ¿no? Estado, rey, lo que sea, que decidía si vos seguías viviendo o no seguías viviendo porque había pasado alguna situación, o se enviaban a la guerra, lo que fuese. Si seguimos avanzando en el tiempo, todo esto es para entender el concepto de psicopolítica, ¿no? Como me gustaría dejarlo claro, que muchas cosas también Daniel las fue diciendo. Entramos al biopoder, y en el biopoder está este estado que va a regular, ¿no? Va a normalizar, va a automatizar los cuerpos, pero no va a haber una injerencia sobre la mente, y menos va a haber una injerencia sobre el inconsciente de las personas, que es donde la psicopolítica o el psicopoder se va a meter mucho. Entonces, en ese biopoder, en esa biopolítica, justamente el organismo regulador, ya sea la cárcel, la fábrica, la escuela, pone a la familia también, obviamente va a poner a la iglesia, lo que va a hacer es hacer que el sujeto, ¿no? Que el sujeto obedezca, diferente a la psicopolítica, donde el sujeto va a ser dependiente. Entonces va a ser un poder mucho más rígido, más duro, donde se va a temer, ¿no? Va a estar el recluso que va a temer aparentemente al guardiacárcel, o va a temer a la institución, no va a ser un poder amable. Entonces va a tener una influencia en el cuerpo. Deleuze lo va a definir también como una organización del cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de biopoder. Esto es muy sintético para entender que el psicopoder, que tiene una relación directa con la posmodernidad, con este capitalismo de la emoción que podemos tomar de Byung-Chul Han, lo que va a hacer es justamente, es puntual esto, ¿no? Porque va a ir al presente de la persona, pero va a tratar de condicionar el futuro. No es solamente el momento puntual donde la psicopolítica va a trabajar. Es en realidad un conocimiento que voy a tener, porque no podemos hablar de psicopolítica sin hablar de inteligencia artificial y de la Big Data. No podemos desprendernos de estos 2 conceptos tecnológicos. Acá está su matriz o su génesis en cierto punto de la instauración en el hoy. Por lo tanto, ese conocimiento de dominación va a ir a la psique, va a ir a la mente, para hablar bien sencillo, y va a tratar de condicionar a un nivel prerreflexivo. Cuando hablamos de la prerreflexión estamos hablando más de lo inconsciente, de aquello que es negado, de lo oscuro, de lo que no tengo conocimiento. Para que la gente entienda, nosotros podemos hacer una división de nuestro aparato psíquico lo más sencillo posible en aquello que puedo ver, que puedo controlar, que puedo observar, que sería la conciencia, y aquello inconsciente, que es como si fuera, por ejemplo, aquella ropa que tenés guardada en el placar y no tenés idea de que está, y está guardada en un cajón que nunca abrís. Bueno, ese sería nuestro inconsciente, lo que desconozco de mí, pero que tiene una expresión directa por distintas vías de manifestación. Por ejemplo, los sueños, los fallidos, los síntomas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer la psicopolítica? Bueno, va a tener todo este entramado
¿no? Donde va a ir sobre todo a esta masa, o como le define Byung-Chul Han, al enjambre, y va a tener una interferencia directa, una injerencia, mejor dicho, en la mente de las personas, ¿no? Para condicionar el presente y el futuro. Es decir, es un poder, como lo define Han, amable, seductor, inteligente, lo define como un poder inteligente, y no podemos dejar de pensar en el poder soberano, biopoder y psicopoder si no entendemos los factores de producción que hubo en el medio. Estamos hablando del paso de lo agrario a lo industrial y después a lo postindustrial, es decir, del campo a la industrialización de la máquina, el obrero, por ejemplo, la película que por ahí han visto de Chaplin en La Máquina, el hombre moderno creo que se llamaba, los tiempos modernos, ¿no? Donde tenía que hacer actividades repetitivas, constantes, con una temporalidad, con la utilización de los mismos movimientos, la cadena de montaje muy fordista, después, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos la industrialización, estamos hablando más o menos siglo XVIII, para posteriormente, cuando hablamos del mundo de los servicios, ¿no? Hoy los mayores presupuestos o las mayores industrias están en la parte de los servicios, es decir, en este tipo de herramientas tecnológicas, las redes sociales, la programación, la nube. Si nosotros hoy miramos cuáles son los puestos de trabajo más requeridos, vamos a ver que en general un ingeniero en sistemas, informática, todo ese mundo, además de tener un gran recambio, tiene una de las mejores pagas. ¿Por qué? Porque es lo que más se utiliza. Es lo que hoy está regido el mundo por justamente este mundo o esta esfera postindustrial, donde los servicios son la frutilla, la princesa del mercado. Ahí viene la Big Data y ahí viene la inteligencia artificial. Byung-Chul Han va a decir que los me gusta, los likes, van a ser como ese amén digital, ¿no? Como el amén que hacemos en el templo, que hacemos en la misa, ¿no? Cuando queremos decir que así sea, ese me gusta en cuanto a la interacción virtual, que termina siendo público lo privado, es justamente un refuerzo, como hablaba Daniel, en cuanto a premio o castigo en nuestras propias conductas, ¿no? Nosotros tenemos en el mundo conductista o conductista conductual, conductista cognitivo, perdón, los premios o los castigos, ¿no? Son refuerzos. Cuando nosotros ponemos un me gusta, ¿cuál es la reacción del que lo recibe? Bueno, me están dando identidad a aquello que yo estoy plasmando en la virtualidad, quiere decir que recibo una mirada. Nosotros nos manejamos por la mirada del otro, justamente. Yo lo que veo hoy día en el consultorio, uno de los puntos que más veo es la conflictiva con la mirada del otro. Y cuando en un espacio psicológico hablamos de mirada, no hablamos de ojos físicos, estamos hablando de la connotación del afecto, básicamente. Entonces, si el otro me mira, pone like, quiere decir que intereso, quiere decir que lo que hago está bien, quiere decir que soy linda, quiere decir que soy lindo, quiere decir que soy inteligente, ¿no? El post tiene tantas estadísticas y ahí Instagram o cualquier red social te empieza a arrojar los datos, ¿no? Y ahí entramos en otro tópico que habla Byung-Chul Han, que es el dataísmo. Él dice que la primera ilustración va a tener la estadística, y en ese momento lo que quería hacer Voltaire era justamente sacar la mitología, ¿no? Y entrar en un mundo más científico, más de datos. Hoy tenemos la segunda ilustración, que es justamente la Big Data. Y cuando hablamos de la Big Data, tiene una carencia total de sentido, una carencia de trascendencia, y agarrar a la persona, ¿no? Y convertirla justamente en un número. Entonces ya quitamos directamente el ser, quitamos directamente la psique bien entendida desde los griegos, no desde entendido como la psicología hoy, desde el cerebro. Nos quedamos sin ser, nos quedamos sin persona, y ahí justamente está directamente relacionado con la posmodernidad, donde Byung-Chul Han también habla que somos una narrativa y que no hay narración justamente cuando hay datos, ¿no? Cuando hay números. Por lo tanto, esto es a modo no como de generalización, pero la psicopolítica, el psicopoder, justamente es un arma muy peligrosa, que después puedo leer algunos datos que tengo aquí de la cantidad de consultas o interacciones virtuales que hay, sobre todo en las grandes redes sociales, y que lo que termina haciendo, esto para cerrar, es que el ser humano que interactúa constantemente con esto se crea que vive en un mundo completamente libre, ¿no? Y termina siendo un sujeto, no tiene una sujeción a algo, ¿a qué? Al poder normativo de los cuerpos, ¿no? Del orden corporal, como diría Deleuze o Foucault. No, en realidad tiene una directa dependencia, como lo define Byung-Chul Han, a
estas herramientas tecnológicas donde tengo que subir aparentemente todo lo que hago en el día, porque si subo más cantidad de historias, por ejemplo, el algoritmo me posiciona mejor. Entonces, está todo estudiado desde el marketing digital. Termino siendo un gran dependiente, ¿no?, a las redes o a la informática, cuando en realidad me considero completamente libre. Por eso ese poder justamente es seductor, es amable, es amigable, ¿no?, y es silencioso y invisible, directamente opuesto al biopoder, que justamente no es silencioso ni es invisible. Hay alguien que está controlando mi cuerpo, hay alguien que me encierra en una fábrica, en una cárcel, etcétera, etcétera. Un poco en general esto. Recuerda que si este contenido te resulta de utilidad o es de tu agrado, harías un gran favor al canal al compartirlo y comentarlo. Así más personas podrán tener acceso a este tipo de trabajos. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu incondicional apoyo a este humilde espacio.